Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Hoy ha sido un día muy cálido, pero bueno, gracias por acompañarnos. La semana pasada tomamos un descanso pequeño y, ya se puso. Hola Marilena, pensé que no te ibas a conectar. Ok, so la semana pasada tuvimos un descanso de social media, algo pequeño por todo lo que estaba pasando, para dar a la oportunidad a otras voces para que se escucharan y podrían compartir información importante. Espero que todos estén bien y que estén a salvo. Y bueno, quería esta semana continuar con nuestra programación y estamos ahora en vivo. Originalmente, bueno, nuestra invitada, vamos a empezar con la invitada de hoy. Pensé que tenía problemas técnicos y no se iba a poder conectar. Gracias por conectarte. Y, ¿nos escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan bien? Ok, gracias. Bueno, nuestra invitada de hoy, Marilena Gritani, ha sido farmacéutica clínica en hospitales y farmacias durante 26 años. Ella decidió cambiar su vida profesional para educar y ayudar a aquellos que necesitan y desean orientación sobre cómo tomar el control de su salud. Su meta es empoderar a cada mujer que ama y se preocupa por su familia, para tomar las decisiones médicas mejor educadas, para mejorar la salud de la familia. Su enfoque es empoderar a las mujeres que son madres, hijas o nietas que necesitan ayuda para tomar el control de su vida, a través de información médica confiable y profesional que sea fácil de entender. El objetivo es obtenerles suficientes conocimientos y herramientas que pueden usar para tomar las mejores decisiones de salud posible para ella, para ella y para su amada familia. María Elena tiene un podcast semanal donde invitados profesionales con más de 10 años de experiencia comparten sus conocimientos en un chat informal. Ella es la anfitriona y desempeña el papel de la oyente al hacer preguntas interesantes para mantener a la audiencia interesada mientras proporciona información médica profesional y pertinente recopilada durante su exitosa carrera en el cuidado de la salud. Y hoy nos va a hablar sobre la menopausia y lo que debes de saber. Y muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida ahora, a ver si se conecta. Se conectó. Hola, bienvenida. Pero no te oigo. Oh, no escuchas, nosotros te escuchamos muy bien. ¿Tienes auriculares, audífonos? ¿Headphones? Ok. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Pero yo no te escucho. A ver si puedo hacer un cambio aquí. I'm sorry. No, sin problema. Como no te habías conectado, invité a un par de personas que también iban a compartir con nosotros algunos tips sobre la menopausia. Si quieres, mientras acomodas tu audio, ¿puedo presentarlas? Oh, es que no me puedo escuchar. Qué raro. Hace rato hicimos la prueba y se escuchaba perfecto. Claro. Sí, ¿me escuchas? No. Oh, okay. Qué raro. Bueno. Bueno, mientras... No se puede arreglar el audio. Bueno, parece que está teniendo problemas técnicos. Ahora vamos a ver si Adriana, ¿me escucha? Genial, sí, te escucho muy bien. Bueno, mientras que María Elena arregla sus problemas técnicos con el audio, voy a presentarles a alguien que ya ha estado con nosotros anteriormente, que nos habló sobre cuidados de tu casa y de... Uy, es que escucho un eco. No sé. Allí está. Bueno, se llama Adriana Alanis y ella está con nosotros para hablarnos también sobre el tema de la menopausia y qué puedes hacer con remedios caseros y también tal vez utilizando aceites esenciales o otras maneras y tips. Hola, muchas gracias Adriana por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, Julie? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar contigo, gracias. Igualmente, muchas gracias por conectarte a tan último momento. Le acabo de pedir que si podía, por favor, hacernos el favor porque no estaba segura si los problemas técnicos de María Elena se iban a arreglar. Gracias. Si tienes, creo que se está escuchando, se está escuchando un eco. Se estaba escuchando el Facebook en el background, pero se sigue escuchando. Sí, sigue escuchando un eco. Tal vez con audífonos. Déjame ver si tengo aquí unos audífonos. Okay. Perdón. A ver, vamos a ver. Un momentito, por favor. Bueno, ¿se escucha mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Ok, perdón, ok, era eso. Bueno, sí, yo había estado contigo antes y había platicado un poquito acerca de cómo ayudar a tu cuerpo a reforzar el sistema inmune de forma natural usando aceites esenciales. Sí. Y quiero reiterar nada más que yo no soy médico, no tengo ningún background de profesional médico. Todas las cosas que yo he aprendido es porque soy autodidacta. Entonces me encanta escuchar conferencias, he ido a conferencias con doctores y como la compañía que uso tiene productos naturales para menopausia, entonces me he estado investigando y he estado aprendiendo mucho acerca de cuáles son como los síntomas, ¿no? La gente pasa por muchas etapas y, por ejemplo, la menopausia, los síntomas que puede tener la gente pueden empezar desde los 35 años, que no es meramente la menopausia, es más bien la premenopausia, que a lo que yo sé puede durar hasta 10 años o más antes de que llegue la menopausia. Entonces, durante todo ese tiempo pueden empezar a dar diferentes síntomas como, por ejemplo, migrañas o, ¿cómo se llama? Falta de sueño, como que no pueden dormir bien o diferentes cosas, ¿no? Aquí seguramente nuestra amiga, que es profesional, podrá verificar si estos datos son acertados. Hola María Elena, no sé si nos escuchas, dijiste que ya podías escuchar. ¿No? ¿No nos escucha? Ok, parece que todavía no nos puede escuchar. ¿No? No, parece que... Te escucho por el live, pero no por te el escucho Facebook. por mis micrófonos. Vale, ok. Entonces, si quieres, podemos empezar con Adriana y luego ya después tú nos puedes decir. Y estás. Corroborar. Por ahora, sí, perfecto. Ok, entonces lo que yo sé es que la razón por la que empiezan a ver estos desbalances, estos síntomas, cuando empieza la menopausia es porque empieza a haber una caída en la hormona de progesterona, o bueno, empieza a haber un desbalance entre la hormona de progesterona y de estrógeno. Muchas veces el estrógeno empieza a bajar y entonces eso como que la progesterona y el estrógeno están como que si uno sube, el otro sube y si uno baja, el otro baja también. Vale. Entonces la falta de progesterona es lo que empieza a provocar todos estos síntomas. Vale. Y estabas mencionando... Hay un... Sí. Perdón, habías mencionado sobre la edad que puede empezar desde los 35 años. Sí, exacto. Desde los 35 años, aunque puede haber, seguir habiendo todavía la menstruación,
pero ya esos desajustes pueden empezar a provocar algunos de los síntomas, como migrañas o como insomnio, es una causa también frecuente. Hay algo que se llama, tiene un nombre específico que tiene que ver con la mandíbula, como que la mandíbula se traba, esa puede ser otra. Hay muchísimos síntomas, como 35 síntomas, tanto de la premenopausia como la menopausia, ¿no? Otro también común es la resequedad, sobre todo resequedad vaginal y resequedad también, bueno, en otras partes de la piel. Y bueno, ya por ejemplo, síntomas más específicos, por ejemplo, como los bochornos o hot flashes, ya son más propios ya cuando es más cercano a la menopausia, ya cuando están a punto de terminar el ciclo menstrual. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto mucha gente que hace, por ejemplo, es usar un producto, por ejemplo, se llama Progessence Plus, que es de Young Living, de la compañía de aceites esenciales de Young Living, y ese producto lo que hace es que lo sacan del camote silvestre. Ajá, Okay. entonces el camote silvestre tiene progesterona que es biodisponible. ¿Qué significa esto? Que eso es un suero que tú te aplicas y el cuerpo lo absorbe y automáticamente puede empezar a utilizarlo. No tiene que pasar por ningún proceso en el cuerpo para poder utilizarlo. Entonces, eso lo que hace es que eleva el nivel de progesterona y eso automáticamente eleva el nivel de estrógeno y empiezan a suavizarse o a desaparecer los síntomas de la menopausia porque están empezando a equilibrar otra vez las hormonas. Esto no significa que si te usas ese producto vas a seguir menstruando todavía. No, o sea, tu ciclo va a dejar de menstruar, pero no vas a tener los síntomas, vaya, por esa descompensación. Ajá. El problema que tiene mucha gente cuando le dan medicamentos, estrógeno, etcétera, es que tienen como efectos secundarios, tienen otros problemas. A mi mamá le pasó, a mucha gente que conozco le ha pasado, o bien las hormonas, aunque sean idénticas, como tienen un nombre especial, bioidénticas, no les caen bien. Entonces, pueden tener otros síntomas o a la larga, a lo mejor en los primeros meses les caen bien, pero después empiezan a tener otros problemas. Y bueno, pues eso es lo que puedo contribuir con lo que sea acerca de la menopausia y de cómo puedes ayudarte naturalmente. Muchas gracias, Adriana. Aprecio mucho esta perspectiva y que te hayas conectado para compartir eso con nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Aquí sigo escuchándolas para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Adriana. Y ahora parece que ya se arregló el problema técnico con Marilena. Gracias. Discúlpenme, qué pena, pero yo soy muy buena con drogas, soy terrible con tecnología. Lo bueno que ya lo arreglaste y pudimos escuchar un poco el lado natural y de otra perspectiva sobre la menopausia, y estoy también quiero aprender porque es algo que creo que todos tenemos que tener. Es algo con lo que no te preparas, creo yo, ¿no? No es algo que hay que prepararnos para la menopausia que un día nos va a llegar. Entonces, les conté un poco, no sé si escuchaste sobre tu trayectoria y tu historia de los 25 años que llevas en una farmacéutica y cómo hiciste la transición, pero ¿por qué no nos cuentas tú cómo fue que comenzaste tu podcast y la promoción de la salud y tu blog y todo lo que estás haciendo ahorita? Estás haciendo un summit, no sé cómo se dice en español, de salud es como una conferencia. Conferencia virtual, sí. Bueno, yo comencé a hacer todo esto porque en mis 26 años de experiencia como farmacéutico, una de las cosas que noto con más preocupación es que el paciente no entiende ni sabe qué es lo que le está pasando. Y entonces, por esa razón, no se cuida como debería, no toma los medicamentos que debería, no hace la dieta que debería o simplemente tiene problemas controlándolo. Uno de los problemas más graves que tenemos en Estados Unidos en general, no estoy hablando solamente de la población latina, sino en general,
es que el paciente piensa que la responsabilidad de su salud es del doctor. El doctor quiere que yo haga esto, está loco, yo no voy a hacer eso. Es que el doctor no lo necesita. El doctor no le va a pasar nada si tú lo haces o no. Es a ti al que te va a pasar. Entonces, allí es donde yo trato de enfocar todo esto de información directamente al paciente con mi podcast y con mi página web, porque allí es donde vamos pues, a aclarar una cantidad de circunstancias y de problemas medicamentosos o con la salud que el paciente no entiende normalmente. Y una de las ventajas que tienen conmigo cuando lo hago en español, porque mi podcast en este momento principalmente es en inglés, es que yo no hablo como un médico, yo no hablo como un profesional de la salud en este tipo de medios de comunicación. Yo hablo como tú, de manera de que me entiendas. Por ejemplo, me acuerdo muy claramente, una vez estaba en la emergencia y me llegó un paciente latino y me llaman para que hiciera la traducción y me dice el neurólogo, el señor estaba teniendo lo que llaman aquí un infarto cerebral o un ACV, creo que se llama, accidente cerebrovascular. Y el señor no entendía lo que le estaban diciendo y yo le estaba explicando, es que tiene una arteria bloqueada y el señor me miraba, no entiendo, porque además tenía la cara ya dormidita, ya tenía todos los síntomas. Y le digo, bueno, es como que tuviera una manguera con la que usted riega el jardín, que se tapó, es como que se dobló y entonces el agua no pasa. Y como no pasa, eso es sangre y no le llega sangre a su cerebro y su cerebro está sufriendo. Por eso tenemos que abrir esa manguera para que la sangre pase y usted pueda tener sin problema. Por eso es este medicamento. Y el señor, ok, sí, entonces sí firmo, sí, por favor, démelo. O sea, no entendía y había que usar palabras básicas para que el paciente entendiera. Y eso es yo creo que esa es mi fortaleza. No, está genial porque muchas veces, aunque hayas ido a la universidad o lo que sea, si esa no es tu rama, o sea, ¿cómo vas a entender? Igual como un mecánico me está explicando que está mal con mi coche. Yo me quedo así como, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? No, te entiendo, sí. Entonces, tú puedes ser muy experto, pero si no te entienden, ¿cómo vas a educar? No se puede. Sí, no, está muy bien que provees ese tipo de información en forma básica que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, ¿tú sigues siendo farmacéutica o ya te has enfocado en todo? ¿Sigues? Okay. Pues es mi profesión. Yo tengo 27 años de graduada. Tengo 5 licencias en Estados Unidos. Aquí cada estado requiere una licencia. Yo tengo una licencia activa en 5 estados, de manera que yo puedo trabajar en cualquiera de ellos. Pero mi foco ahorita a esta edad, quiero estar más cómoda y más dedicada al paciente, porque yo prefiero estar en el área de prevención en vez de en el área de cura. Porque si prevenimos, el paciente no se complica y no tiene que estar en el hospital. Es muy doloroso para mí ver pacientes que llegan sin saber muchas cosas, e incluso niños, y saber que pudiste haberlos educado para que eso no les pasara es algo que siempre me tocó el corazón y eso es lo que estoy dedicada. Eso es lo que me gusta hacer ahora. Es como lo opuesto casi de un farmacéutico, que el farmacéutico se toma esa droga, pero tú quieres hacer lo preventivo, como educar a las personas para que no tengan que llegar a ese punto donde tengan que estar con drogas y a lo mejor efectos secundarios. Me parece algo muy, muy noble de tu parte. Y ahora, si nos puedes contar sobre qué es la menopausia y para aprender un poco más, qué podemos hacer, qué es lo que debemos saber sobre la menopausia. Claro, la menopausia es lo contrario a lo que nos pasa cuando nos convertimos en señoritas las mujeres. Nacemos como niñas, nos convertimos en señoritas y después llegamos a la época de menopausia, que es la época en la que todos los huevitos que teníamos en nuestros ovarios, que son los que podrían llegar a fecundarse y ser un bebé, se acaban. Tú naces con un número de huevitos predeterminado y cada mes un ovario o el otro va soltando uno hasta que se terminan. Normalmente la persona comienza la menopausia entre los 45 en adelante. Hay personas que la tienen más temprano y hay personas que llegan hasta los 60 teniendo su periodo. El periodo es cuando, o la menstruación es cuando el huevito no tiene su pareja, que es el pescadito, que es el espermatozoide, para que se forme un bebé. Y si no se forma, entonces todo lo que se había pues dispuesto para que ese bebé se formara como debe ser,
se tira, es basura. Y entonces así es como pierdes la sangre que tenemos cada mes. Entonces, para que cuando la menopausia ocurre es cuando ya no tenemos más de esos huevitos y ya no somos fértiles como mujeres. Existe un proceso previo, que era lo que tu amiga conversaba, que se llama premenopausia, que es cuando ya tenemos pocos y entonces como los ovarios se turnan, o sea, este mes te toca a ti soltar tu huevito, este mes me toca a mí soltar el huevito. Ese ovario puede ser que ya no tenga suficientes o que ya estén como muy viejitos y no quieran soltarse. Entonces ya esos son los meses que a pesar de que todavía tienes algunos que te quedan, no tienes una menstruación todos los meses, como la tenías cuando estabas mucho más fértil. Entonces, cuando estás cuando estás en la premenopausia, ¿te puedes quedar embarazada? Sí. Si tus huevitos son fértiles, sí. Si tu pareja no tiene problemas de fertilidad, sí. Hasta que el último huevito no desaparece, tú tienes posibilidades de salir embarazada. Por eso tenemos pacientes que son un poquito mayores, que salen con bebés y dicen, pero espérate, yo tengo 4 meses que no tengo mi periodo, yo estoy contando, o mi menstruación, yo estoy contando con que ya soy menopáusica, como que me dice que estoy embarazada. Y así han sido los casos, es porque hasta el último bebito que te queda, hasta el último posible que puedas salir embarazada. ¿Y cómo puede alguien saber, como tú dices, hay una persona que lleva 4 meses sin menstruación, cree que ya está menopáusica? Entonces, ¿cómo puedes saber si ya el último huevito ya salió? ¿Hay manera? O sea, sí, bueno, la mejor manera de determinarlo es en sangre. Te sacan la sangre y entonces allí verifican las hormonas. Como comentaba tu amiga cuando ella graciosa, ¿cómo se dice? Iba a decir graciosamente, esa no es la palabra en español. Cuando de lo más linda que es, comenzó a hablar, ella explicaba que hay momentos en los que las hormonas cambian y eso es precisamente lo que pasa. Cada hormona tiene un trabajo. Tenemos 4 hormonas en el sistema reproductivo de la mujer y cada hormona tiene su trabajo. Es la hormona que prepara el ovario, el huevito para que esté listo. Hay otra hormona que lo mantiene sano y balanceado. Y hay otra hormona que dice, no, ya no te fertilizaron, ya te tienes que ir. Y entonces ya los niveles suben y bajan. Así es como las personas que se cuidan para no tener bebés con el método del ritmo, lo monitorean. Pero realmente lo que pasa es que tienes unas cantidades de hormonas que son estándar, o podríamos decir que están en un rango normal cuando todavía eres fértil. Entonces, en el momento en que ya los valores de esas hormonas están en unos niveles que están por debajo de la fertilidad, es cuando ya tú entiendes que ya probablemente los huevitos no existan porque tu cuerpo es suficientemente inteligente para detectar que no necesitan madurar ese huevito. Entonces ya ese es el momento de la menopausia. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no se está checando eso. La mayoría de la gente dice, pues ya se me fue, gracias a Dios, porque a la edad que nosotras tenemos ya es así como que ya no vamos a tener más bebés, ya esto se acabó, que se vaya porque me molesta. Y es lo que esperamos que sea. Además de que si tienes los síntomas, como conversaba tu amiga anteriormente, los síntomas son típicos, que tienes irritabilidad, que te duele la cabeza, tienes algunas migrañas, o te cuesta mucho dormir, o tu paciencia disminuye, o tienes problemas te conviertes un poco más triste, más rápido. No es que estás deprimida, sino es que tienes unos niveles de hormonas más bajos que tu mente, que tu cerebro estaba acostumbrado. Entonces, cuando ya eso comienza a bajar, tu cerebro dice, bueno, pero ¿qué está pasando? El que me regulaba a mí, ¿dónde se fue? Que son esas hormonas que comenzaron a bajar. Y entonces es cuando tú tienes que comenzar a tener la paciencia y a entender que estás pasando por un proceso de transición y que tienes que acostumbrarte a tu nueva manera de ser. Entonces ya no es lo mismo. Es lo mismo que pasa cuando pasas de niña, que te comienzan a salir los senos, que ya te comienza a salir pelo en las piernas, que es tan horrible que te tienes que afeitar, igual debajo de los brazos. Entonces todo ese proceso, la niña se tuvo que adaptar y tuvo todos esos problemas hormonales que, ay, las mamás estamos tan estresadas con nuestras niñas cuando pasan por ese momento de la pubertad a la adolescencia. De igual manera ocurre cuando pasas a la menopausia, pero es al revés. En vez de tener más hormonas, tienes menos hormonas. Entonces es un proceso de adaptación que
mi función como educador para que tú prevengas problemas es, entiende que te va a pasar. Sí. Entiende que tienes que estar mentalmente preparada para eso, que ya tu vida no va a ser igual, que la persona que eras hasta que estuviste fértil, ya no eres más, porque ya no eres fértil y ya las cosas cambian. Igual como tú, cuando tú sales embarazada, tú dices, ok, me van a crecer los pechos, la barriga me va a crecer, el bebé se va a comenzar a mover, todo eso te lo esperas, no es una sorpresa. Sí. Entonces, eso es lo que el paciente debería comenzar a prepararse una vez que pasan los 40 años. Y es lo que no pasa. Sí, sí, sí. Lo de prepararse mentalmente creo que es muy importante y por eso me encanta que estés hablando sobre eso y todo lo que va a pasar para que se preparen. Entonces, por ejemplo, ¿qué le aconsejas a alguien que esté pasando por la premenopausia y no se preparó ni emocionalmente, mentalmente, ni sabe lo que está pasando? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, en primer lugar, que entiendas que no está pasando nada malo contigo, que no tienes ningún problema, ni te estás poniendo vieja, ni ya no sirves, ni ya no tienes razones de vivir. Nada de eso está pasando. Simplemente estás haciendo una transición a, una etapa de tu vida diferente. Yo que ya soy menopáusica, que ya pasé por eso, te digo que es una maravilla porque no te viene el periodo, ya no tienes que estar pensando si estás embarazada. Hay una cantidad de factores que te hacen la vida diferente. Pero la recomendación principal que te puedo dar es, entiende que es un proceso normal, que todas vamos por ahí, vamos a pasar por eso, y que lo único que tienes que hacer es, cada vez que tu cabeza, que tu mente comience a utilizar esas voces que todas escuchamos en todos los momentos de la vida, y los hombres también le pasa, pero en este caso a las mamis, que nos dicen, ya estás vieja, ya no quieres servir para nada, ya no, eso es mentira, eso es lo que hablamos en inglés ¿cómo se dice? El que te dice que ya no sirves, que no es cierto. Ese Autosabotaje, dice Adriana. Sí, exacto, eso no es cierto. Yo no entiendo por qué nos pasa, pero nos pasa. Entonces, lo importante es que entendamos que es parte de lo que es. La otra cosa que es importante conversarla es que converses con tu pareja, con tu familia cercana y con tus niños o tus hijos que ya deben ser grandes, porque ellos tienen que entender que estás pasando por allí. De la misma manera como tú entendiste que tu hija o tu hijo estaba pasando por el proceso de pubertad, adolescencia, que tú sabes que va a venir complicaciones, los niños, los hijos y las parejas tienen que entenderlo también. De manera de que sepa, ok, ya sé qué está pasando, ya entiendo qué es, porque la diferencia es radical. Se nota marcadamente la diferencia. De la misma manera que cuando estás embarazada, cuando tienes 5 meses de embarazo, cualquiera que te ve dice, te ves embarazada, cambiaste. Igualito, de la misma manera. Simplemente que visualmente no lo pueden percatar. Se demuestra con actitud, con personalidad, con alguna depresión que puede entrar porque la persona pues se deja llevar por esos cambios hormonales y pierden el control. Y allí es donde vienen los problemas. Entonces, mencionaste que visualmente no se puede ver, pero con la edad, yo no sé si es verdad, cuando te viene la menopausia, ¿es verdad que la persona o la mujer se ve más mayor? ¿O es simplemente, es obvio con la edad, los hombres y las mujeres nos vamos viendo más mayor? ¿O tiene algo que Bueno, cada persona es diferente y cada una siente cosas y pasa por cosas diferentes. En mi caso, te puedo decir particularmente que me salieron unas cosas horrorosas que se llaman canas y las odio, porque me tienen la vida hecho un cuadrito. Aquí están todas saliéndome en la 100 y en sitios y mi pelo, mi cabello es súper oscuro. Entonces ellas salen ahí como, mírame, aquí estoy. Y me choca, me molesta, pero es parte de la transición. Sí. Visualmente puedes notar algunos cambios. Por ejemplo, la resequedad de la piel, que también es algo que tu amiga conversaba. Parte del funcionamiento o del trabajo de las hormonas es mantenerte lubricada. Y mantenerte lubricada en ciertas partes y otras también. Porque así es como mantienes una vida más estable para tu sistema genital, para tu parte reproductiva y también, y eso tiene como efectos secundarios en tus ojos, en tu boca, en tu nariz, y esa resequedad es verídica, ocurre.
Entonces, cuando la persona comienza a tener esa clase de signos o síntomas, es muy probablemente relacionado con la menopausia. Hay otros casos en que la persona se le comienza a caer el cabello o la persona se siente un poco más débil porque no tiene alguna hormona que se llama testosterona, que es la que te hace sentir un poquito más de energía. Entonces, hay ciertas variaciones dentro de tu personalidad y de tu comportamiento regular que cambian por la baja de las hormonas, pero cambió de igual manera cuando eras pequeñita. Cuando estabas pequeñita no las tenías, cuando comenzaste a ser mujer las tuviste y te acostumbraste, y ahora que ya eres una mujer menopáusica, pues ya no las vas a tener y te tienes que volver a acostumbrar. Son facetas de la vida que tenemos que vivir y que nos tenemos que acostumbrar. Y para, por ejemplo, ¿hay alguna relación entre la edad en que una niña le baja su periodo por primera vez y la edad en la que tal vez comience la menopausia? La variedad dicen que va entre los 30 y 35 años, en el periodo que tú eres fértil. O sea, ponte tú, en mi caso, yo comencé mi periodo a los 11 años y yo comencé a ser menopáusica a los 40. Entonces, a los 43. Entonces tú dices, bueno, más o menos 30 años, entre 30 y 35 años. Como te dije, eso se basa en la cantidad de huevitos con los que naciste. Estamos hablando de promedio, no estamos hablando de ti ni de mí, estamos hablando de promedio. En promedio, las personas tienen 30 años de huevitos que te sale uno cada mes. Una vez que se acaban, pues se acabaron. Claro, hay problemas que ocurren que te tienen que hacer una histerectomía, por ejemplo, que te sacan los ovarios o te sacan todo lo que puedes utilizar, todo tu sistema para poder tener bebés, y entonces ya es una menopausia facilitada o a través de una cirugía, y ya esa es diferente. Puedes tener 25 años, puedes ser una niña, dependiendo de lo que te pueda pasar. Entonces, pero los cambios que ocurren. Entonces, a pesar de que tienes cierta edad que no encaja dentro del parámetro, tienes los mismos síntomas, porque tus hormonas ya no están. Entonces pasas con esa transición nuevamente. Y es algo que te lo tienes que adaptar. Sí. ¿Y qué me dices sobre los hombres? ¿Ellos pasan por la Sí, sí. La andropausia es cierta y sí existe y sí pasa. Claro, ellos como son todos fuertes y poderosos nunca lo van a aceptar, pero sí pasa. Si tú médicamente, o sea, si tú le tomas sangre a un hombre en sus 30 años de edad, que vamos a decir que está así, todo fuerte, todo perfecto, nada le está, no tiene ningún problema todavía porque está muy joven y sano, y tú tomas la cantidad de hormonas que tiene esa persona en su sangre en ese momento y lo comparas cuando él tiene 45, hay una diferencia. Y si la vuelves a tomar cuando tiene 60, hay otra diferencia. Entonces, sí ocurre esa disminución de las hormonas androgénicas, que son las hormonas del hombre, y por eso se llama andropausia. Sí ocurre, sí pasa. El hombre lo ve como una palabra ruda y grosera, que es la impotencia. Porque, ¿cómo te crees tú que me vas a decir que yo soy un impotente? Bueno, ya no estás como antes. De la misma manera que ya yo tampoco puedo tener bebés, ya yo no estoy como antes. Pero lo que tenemos que entender nosotros los latinos en general, y lo digo en general porque yo soy venezolana y en Venezuela todo el mundo hace juego de todo y se burla de todo el mundo. Y los albures existen, pero ya no más. En nuestro caso lo llamamos doble sentido, pero es lo mismo. O chinazos, también lo llamamos en Venezuela. Pero eso podría ser cómico para la persona que lo dice, pero te aseguro que la persona que lo sufre, a la que estás haciendo burla, no le es cómico. Puede ser que se ría para no sentirse atacada en el momento y para no verse vulnerable en el momento, porque sabe que si te ves vulnerable te van a seguir atacando por ahí porque sabes que es un punto débil. Entonces se ríe y hace el juego y continúa con la broma, pero eso a nadie le gusta. Entonces, es una de las cosas que yo quisiera que estuviéramos un poco más conscientes de eso, de no decir las cosas que no son apropiadas, que no nos gustaría a nosotros que nos dijeran, y que no es ser sensible ni ser delicado, es sencillamente que todos tenemos sentimientos
Y cuando estamos pasando por procesos hormonales, sean de niña a mujer, sea de mujer a mamá o de mujer a mujer menopáusica, igual en los hombres, la parte sentimental está floreando, está allí, pero súper sensible. Y cualquier cosa que en otras circunstancias no te afectaría, en esos momentos es radical. Existe una gran cantidad desafortunadamente, de pacientes que se suicidan porque no pueden manejar el proceso de transición. De la misma manera que muchos adolescentes que se suicidan porque no saben cómo manejar el proceso de transición. Entonces, saber qué es lo que viene, saber cuáles son, qué es lo normal, qué es lo que le pasa a todo el mundo, que no eres tú, que no es que el universo está en contra tuyo, no es que Dios te está castigando porque porque tienes el pelo oscuro claro. No, sencillamente es parte del proceso. Por ahí vamos a pasar todas las mujeres y los hombres en su caso, con sus diferencias, pero todos vamos a pasar por ahí. El problema es que como no se conversa en las casas, como no se discute, como no se hace algo normal, la persona no lo sabe manejar. No, sí, tienes mucha razón de tener tacto y tener conciencia cuando estamos hablando de cosas o burlándonos, o sea, está gracioso, Sí. pero no, la otra persona a lo mejor no. Uh-huh. Y como es algo que por lo que todos vamos a pasar, a lo Sí. mejor deberíamos ser sensibles. ¿Y tienes 5 consejitos que le podrías dar a alguien de qué pueden hacer cuando ya estén entrando en la menopausia? Como si compartiste lo de saber, lo de estar preparado, pero cuando ya estás ahí, o sea, no sé qué tipo de consejos podrías dar para... En primer lugar, me encantaría que todas las mujeres que existen en este mundo y en el universo entero, si es que hay otros planetas que tienen mujeres, que entiendan, es que esto es normal. Uh-huh. Que no es que tú tienes un problema y no es que tú ya no sirves o es que tú tienes algo malo te pasa. Es sencillamente una transición en la que estás cambiando. Que tu cuerpo cambia, que tu mente cambia, que tus hormonas cambian y te tienes que adaptar. Entonces, mantén la flexibilidad dentro de ti misma, tolerándote y dándote la oportunidad de adaptarte. Eso es lo primero que te diría como primera recomendación. La segunda sería, busca la manera de entender qué es lo que cambió y ve cómo puedes adaptarte a eso. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasan a la mayoría de las mujeres es que ¿cómo se dice? La estamina, las ganas de hacer cosas, lo que dicen los americanos, el drive, vamos a ver qué hago y voy a arreglar y voy a hacer, se va. Por ejemplo, yo me acuerdo claramente cuando mi mamá estaba en los 30, que yo estaba pequeña, ella cambiaba de habitación, ponía la cama de este lado y la mesita de noche de aquel otro y la peinadora para acá y todo el tiempo estaba cambiando. Cuando ella entró en su menopausia no había un solo cambio en esa casa, no se hacía de más porque ella no tenía la energía para eso. Entonces, una vez que eso le pasó a mi mamá. Entonces, cuando tú ves que eso te pasa o cuando tú tienes una pareja que tienes la suficiente comunicación para que te explique que eso es lo que te está pasando y tú lo veas, porque probablemente estás tan con los cambios que no lo ves, es decir, ok, yo sé cuál es el problema, ya sé qué es lo que me está faltando, tal vez yo puedo forzar un poco que eso ocurra porque yo sé que eso era lo que me gustaba hacer y tal vez eso me equilibre un poco la tristeza que puedo tener porque ya no soy una mujer fértil, por ejemplo. Porque también en nuestra cultura eres mujer cuando eres fértil, cuando ya no la eres, pues ya no. Entonces, esa es otra cosa que nos afecta a la mentalidad. La otra cosa es, trata de buscar cosas que te hagan feliz. Por ejemplo, toma clases de baile y baila y disfruta, o toma clases de natación porque el calor y los calorones es cierto, sabes, para sacar un poco de ese calor, toma clases de natación, haz zumba en el agua, o trata de hacer cosas que te compensen lo que te está complicando, en vez de quedarte en tu casa sentada, sufriendo, llorando o triste, porque ya no eres la misma. Eso no va a cambiar, tienes que adaptarte con tu mente. La otra cosa que podría recomendar es, busca a tus amigas y a tu familia que ya pasó por ahí y entonces que te cuenten por los que ellas pasaron.
para que tú digas, ah, sí, eso me pasa a mí también. Entonces no es que yo estoy loca, no es que tengo un problema, no es que me eché a perder, que me descompuse. No, es que eso le pasa a todas. Ok, gracias por decirme, porque entonces ahora entiendo que yo no soy la única que ha pasado por eso. Ahora entiendo que el universo entero que tiene mujeres pasan por lo mismo. Y esta camaradería entre las que están pasando por lo mismo, esos grupos de soporte, de apoyo, son muy importantes, no solamente para la sanidad mental del paciente, pero también para esos momentos de dispersión, de alegría, al fin alguien me entiende, no te tengo que explicar lo que me está pasando, sino que ya tú sabes. Eso es muy valioso en estos momentos. Y la última parte que quiero mencionar, y no lo voy a hacer, no lo hice al principio porque esa no es mi intención. Sin embargo, hay pacientes que no pueden manejarlo con estos datos que te acabo de dar, sino que tienen una deficiencia hormonal que les altera su funcionamiento normal al punto que no pueden, que a pesar de que quieren, no pueden manejarlo. Allí es donde entra la necesidad de los medicamentos o de las alternativas que la persona decide tomar. Tu amiga conversaba de los aceites esenciales y otras partes, otros productos naturales que son recomendados y que ella conoce muy bien. Yo sé de drogas y medicamentos diferentes y yo no soy experta en el área de ella. Yo se lo respeto, pero yo no tengo nada que decir ahí porque eso no es mi área de profesionalismo. Así como ella dijo que ya no sabía de medicamentos, igual, cada quien es experto en su área. Entonces, yo les puedo decir que existen medicamentos que han evolucionado, que no es lo mismo que había hace 40 años o hace 20 años, ni hace 10 años. Hay medicamentos que han evolucionado al punto de que ya son exactamente iguales a las hormonas que tenía la mujer, pero que tienes que, con un proceso de control y monitoreo, reemplazar con un proceso lento, además, para que puedas tener una vida sin esos síntomas, como son los calorones, como es la irritabilidad, como es la posible tristeza y la falta de energía. Y la parte del libido que, bueno, es importante también, pues, mencionarla, que eso también se afecta. Entonces, existen hormonas o suplementos hormonales, por supuesto, las pastillas, a las que yo no comparto y yo no apoyo, yo no quiero que nadie tome pastillas para reemplazar hormonas en el proceso de menopausia porque se han comprobado que causan muchos problemas, sobre todo porque el médico o la persona que te la prescribe no las monitorea de cerca porque no entienden esa diferencia. Y allí es donde existen los problemas de infartos o de problemas circulatorios o problemas de cáncer. Entonces allí, eso sí, yo personalmente no lo recomiendo. Sin embargo, existen pacientes que lo toman y les va muy bien. Ok, chévere. Pero también hay parches, hay unas cositas que te ponen debajo de la piel que llaman pellets en los Estados Unidos, que son como unos granitos que tienen una cantidad de hormona allí que va liberando poco a poco. Ese tipo de cosas que no se puede controlar, ese tipo de cosas que no se puede ajustar y que no puedes medir y no puedes monitorear, yo no apoyo. Yo creo que tú deberías tener un monitoreo constante hasta que tengas un nivel de estabilidad y entonces ya lo puedas tener menos constante. Por ejemplo, cuando tú vienes a una consulta con una persona que es específica o especialista en hormonas femeninas o desbalances hormonales, lo primero que esa persona te va a decir es, por favor, hazte un examen de sangre y déjame ver cuáles son tus niveles ahorita. Entonces, comparado con tus síntomas, ellas entienden que este síntoma está relacionado con esta hormona, este otro síntoma está relacionado con esta otra hormona. Entonces, basado en los niveles que tú tienes y basado en lo que tú sientes, te comienzan a prescribir o recetar esas cantidades que ellos piensan que pueden modificar la cantidad que tú tienes en tu sangre para balancear esos síntomas. Y comienzan siempre con dosis bajas y es un proceso lento. Entonces, a los 3 meses que ya tú lo utilizas, sea lo que sea que te mandaron, una crema, un supositorio, una pastillita que te pones en la boca o incluso cápsulas, que te la puedes tomar como cualquier pastilla normal. A los 3 meses te chequean y te preguntan, ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo van los síntomas? ¿Algo mejoró? ¿Algo empeoró? ¿Cómo te sentiste? Déjame revisar tu sangre, verificar cómo va, subió, bajó, cómo estuvo, cuánto falta,
cuánto te sientes y ver las diferencias, entonces ya pueden hacer un ajuste. Y con ese constante monitoreo pueden asegurarte que tus síntomas pueden mejorar al punto que ya no tienes una vida desbalanceada que ya no quieres vivir y te sientes mucho mejor. Pero el monitoreo, y yo no quiero irme de aquí sin que la palabra monitoreo no la repita 1.000.000 de veces, porque sin eso los riesgos son gigantescos de cualquier medicamento. Y si no, mira las comerciales de televisión que cuando anuncian cualquier medicamento pasan la mitad del comercial hablando de todo lo malo que te puede pasar. Sí, sí, muy importante que hagas ese notar, que lo hagas notar para que estemos conscientes de que, ok, si me van a recetar hormonas, quiero estar seguro que la persona que lo está haciendo está poniendo atención a todos mis síntomas. Sí. Mencionaste que sí, algunas personas sí necesitan medicamentos, pero no necesariamente hormonas, ¿correcto? Sí. Hay medicamentos que pueden ayudarte con los síntomas que no tienen necesariamente que ser hormonas. Okay. Porque el problema no es necesariamente la hormona, sino la consecuencia de él. Y tú puedes escoger qué hacer. Por ejemplo, aquellas personas que tienen depresión a consecuencia del desbalance de la hormona y no quieren tomar hormonas o no pueden por circunstancias que tienen. Por ejemplo, si tuvieron un cáncer que tenía bases hormonales y que no puedes tomar hormonas por esa razón, pero tienes una depresión muy severa, entonces puedes usar un antidepresivo que no te va a arreglar la hormona, pero te va a arreglar el problema que te causa la falta de la hormona. No sé si me explico. Sí. Esas son las alternativas que tienes, pero lo que sí quiero enfatizar es que todas somos diferentes. Es decir, yo no te puedo decir a ti qué fue lo que te pasó a ti para yo tomarme lo mismo, o que te mandó el doctor para yo, dame un poquito de lo que te dieron para yo sentirme mejor. Eso no funciona ni aquí ni a nadie, porque todos somos diferentes. Y el caso es tan marcado que si tú comparas dos personas que son gemelos idénticos y le das el mismo medicamento a los dos, las dos personas reaccionan de manera diferente. Entonces, ¿cómo te vas a comparar tú con la vecina, con la amiga, con la... No debes, no, es un error. Y lo otro que quiero enfatizar, pero de una manera bien radical, es si tú no eres médico, ni eres conocedor de drogas, profesional, tú no eres nadie para recomendar un medicamento. Tú puedes hacerle tanto daño a una persona que hasta se puede morir. Es tan sencillo como eso. Entonces, entendamos que no porque sea un medicamento de prescripción es seguro. Vuelvo al punto, mira los comerciales de televisión y escucha lo que te dicen que te puede causar. Y si tú no sabes cuáles son los problemas que tiene esta persona, si tú no eres un profesional médico, si tú no has revisado los exámenes de sangre ni la historia previa del paciente y no sabes qué consecuencias puede tener esa persona con el uso de un medicamento X o Y o un suplemento natural, que a ti te fue muy bien con él, pero a esa persona le puede hacer mucho daño, tú no debes jamás recomendar. Y si a ti alguien te dice, tómate eso, que fue lo que me tomé yo, ande, cómpratelo en la farmacia que yo me lo compré, diles, sí, y no lo hagas. Habla con tu farmacéutico, habla con tu médico, entiende qué es lo que necesita y que sea eso lo que tomas. No lo que te dijo la vecina de la amiga tuya que vive enfrente de una señora que tiene una hermana que está casada con un doctor que dijo un día X. Eso no era para ti. Eso no era con respecto a ti. No todos somos iguales. Entonces, entendamos que los medicamentos son específicos para cada persona y para cada caso particular. Sí. Volvemos al punto, hasta hermanos no tienen lo mismo. Sí, eso se puede aplicar a todo. No compartan medicamentos. Sí, por favor, no lo hagan. Sí, pues muchas gracias por compartir con nosotros tanta información sobre la menopausia. Espero que les haya ayudado. Si tienen preguntas, mándenmelos por un mensaje o por el Facebook si lo ven después ahí mismo y estaré segura de que vos veas las preguntas para que puedas contestar, pero también voy a recopilar todo esto en el blog donde va a estar en español y si tienen preguntas ahí también. Y ahí compartiré también tus redes sociales y el blog. No sé si ahorita compartir a dónde te pueden encontrar si quieren conectarse contigo directamente. Claro, estoy en la orden. Mi página web se llama thelegaldrugdealer.com, que es la vendedora de drogaslegal.com.
y eso es lo que soy, porque soy farmacéutico y eso es lo que hago. Me pueden escribir en español, yo contesto, como ya saben, ya hablo español bien, y les puedo contestar, estoy a la orden igualmente. The Legal Drug Dealer está en Instagram, donde ustedes coloquen The Legal Drug Dealer o The Legal Drug Dealer, me van a encontrar. Y estoy a la orden. Mi fortaleza y mi regalo que les puedo dar es el conocimiento que tengo de medicamentos, y estoy a la orden para eso. No les puedo dar ninguna recomendación directa porque si no tengo tu historia y todo lo que necesito no lo puedo hacer, pero te puedo dar guías, te puedo decir, ok, puedes irte por acá, puedes irte por allá, eso sí puedo hacer y estoy a la orden para eso. The Legal Drug Dealer. Muchas gracias, qué creativo tu nombre, me encanta. Gracias. Pues gracias por estar con nosotros nuevamente y nos vemos muy pronto. Claro que sí, estoy a la orden. Cuando quieras me invitas y aquí vengo a hablar de drogas, esa es mi cosa, eso es lo que me encanta. Gracias. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy. Espero que hayan tomado nota y aprendido algo. Y nos vemos el jueves a las 5 de la tarde en Facebook Live. La charla va a ser en inglés, pero aquí estaremos. O si quieren ver en español, el martes que entra en español. Regresamos en vivo. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Adiós.